Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles la invitación y bueno, espero que en esta breve charla que voy a dar les comparta un poco de la especialidad de la agrimensura que hacemos desde este rincón de la Argentina. Como bien me presentaron, yo soy docente investigadora de dos universidades, la Universidad Juan Agustín Maza, donde se dicta la carrera de Ingeniería en Agrimensura, y en la Universidad Nacional de Cuyo soy docente en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Civil. Dentro de esas dos instituciones venimos haciendo investigación conjunta, cooperando desde el Centro de Ingeniería Mendoza, Argentina, en donde participa también el CONICET. Entonces, digamos, parte de esta trayectoria es la suma de los esfuerzos realizados desde ese grupo de trabajo y desde muchos rincones de la Argentina en donde colegas como nosotros han cooperado y permanentemente están cooperando. Ya van a ir viendo la presentación y voy a irlos mencionando. Bueno, voy a hablar un poco de las redes de estaciones GNS y el título es mucho más que coordenadas. O sea, mi idea es mostrarles algo más de lo que ofrecen hoy las estaciones permanentes, algo más que las coordenadas. Nosotros como agrimensores estamos acostumbrados a utilizar las estaciones permanentes como punto para la georreferenciación. Desde luego que sí, ese es el primer objetivo por el cual hemos densificado nuestra red nacional y nuestras provinciales, pero las mismas tienen varios valores agregados. Entonces, mi intención aquí es mostrarles algunas de las cosas que ya se están haciendo con las estaciones GPS de la región para que les demos un poquito más de valor y pensemos que cuando invertimos en una estación GNSS, invertimos en mucho más de georreferenciación. ¿Qué es una estación GNS permanente? Eh, Muchos las habrán visto, algunos las utilizarán y nunca las habrán visto, pero en las estaciones GNSS lo mínimo que tenemos son la antena que recibe la señal de los satélites, el receptor que almacena esa información, la codifica y la decodifica para utilizar al máximo el observable. La antena tiene que estar en un lugar de cielo despejado. Ahí vemos varias antenas. Esta es una de ellas con una característica, acá un radome. Otra en un pilar de hormigón sobre el techo de un edificio. Otra instalada en tierra. Acá hay otra que quizás ya algunos la conocen porque la habrán visto en fotos, muy famosa, la que se encuentra en el Observatorio Argentino-Alemán Hago en La Plata, que tiene un pilar y una fundación de bastante importancia. Bueno, verán que son distintas, no todas tienen que ser construidas de la misma manera, pero todas tienen que estar construidas de manera que su fundación asegure el monitoreo del movimiento. Queremos medir el movimiento de la Tierra. Pero bueno, a veces no nos queda otra que ponerla en un edificio cuando estamos en zonas urbanas. En ese caso sirve para georreferenciación, sirve para un montón de cosas, pero por ejemplo no serviría para su aporte a estudios de la geodinámica, porque los movimientos que vemos van a ser consecuencia del movimiento de la Tierra y movimiento del. Pero bueno, en la mayoría de los casos tratamos de que se coloquen la fundación directamente en tierra. Vemos aquí el interior de un cubículo en donde se encuentra el receptor. Por lo general todas las estaciones están a la intemperie, pero los receptores se encuentran en un lugar protegido, en una oficina, en una casilla. Y bueno, ¿qué característica tienen? El receptor está conectado al Internet y el receptor está conectado a la corriente eléctrica y a un sistema de suministro adicional, baterías y una UPS para cuando se producen los cortes de corriente pueda seguir operando. Algunas tienen un mejor soporte, otras tienen un
soporte no tan bueno. Algunas aguantan unos 20 minutos, 2 horas del corte de corriente, otras pueden aguantar desde luego que hay algunas estaciones que están fuera de zona de suministro eléctrico y tienen el soporte de paneles solares. Bueno, ¿qué información nosotros conocemos de las estaciones GNSS? Yo quise compartir aquí una página tipo de las que nos ofrece la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. Aprovecho a decir, Argentina tiene centralizada la base de datos de las estaciones continuas en lo que nosotros bien conocemos como RAMSAC, Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. Desde el Instituto Geográfico Nacional está la infraestructura para almacenar toda la información que envían las distintas estaciones GNSS. Muchas estaciones son propiedad de otras instituciones, la mayoría de las estaciones de Argentina son propiedad algunas de los catastros, otras de las universidades, otras de algunos institutos de investigación, otras de algunos municipios, algunos de los colegios de agrimensura o las asociaciones de agrimensura se han hecho cargo de la compra para asegurar el cubrimiento en zonas donde no había estación continua, pero el Instituto Geográfico Nacional ha tomado la responsabilidad de gestionar toda esa información, lo cual me parece lo mejor que podría haber pasado en este país, que ellos unificaran los criterios para dar la difusión de los. Esta es una página tipo, es la página de la estación más cercana al lugar donde yo trabajo, la estación de Mendoza Centro. Vemos el reporte de coordenadas geodésicas, cartesianas, el receptor que está activo, la antena que está activa, y aparece un gráfico que es la variación de la coordenada en 3 componentes, norte, este y altura. La componente, esto que vemos es el seguimiento de la coordenada desde un instante inicial, o sea, la diferencia de la posición respecto a ese instante. Ya vamos a ver en la siguiente pantalla un poquito más cerca esa imagen. Nos reportan quién es el propietario de la estación, la institución donde está instalada, un número internacional, el que nosotros llamamos el box number, que es como el DNI de la estación si está inscrita en el registro de estaciones a nivel global, tiene ese nombre. Bueno, las coordenadas se publican referidas en Argentina al marco de referencia oficial del país, posgrado 2007, y a la época 2006.6, que es la época de referencia del marco. Como les dije, el receptor y la antena que están operativos. En la misma página del Instituto Geográfico nosotros podemos descargar los archivos de observación. Todos los que me escuchan, que ya son usuarios, dirán esto no es nada nuevo, desde luego, pero bueno, siempre hay algunos que no han vivido la experiencia. Uno, cuando quiere usar una estación GNS para su organización, debe descargar el archivo de observación en formato estándar LINEX desde la página del Instituto Geográfico. Selecciona la estación, selecciona la fecha y descarga el archivo que luego va a procesar en su computadora. Eso es lo habitual que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de las estaciones. Algunos que han trabajado con datos antiguos, procesando campañas viejas, habrán tenido en algún momento que ir a revisar el equipamiento de esas estaciones previo, no el activo, sino previo. ¿Por qué? Porque los receptores se descomponen, a veces se reparan, otras veces no se reparar y son reemplazados. Lo mismo para las antenas. Entonces, en la misma página donde encontramos la información de las estaciones, aparece el historial de los receptores con la fecha en que fueron reemplazados y las antenas también si fueran reemplazadas. En este caso, ha habido varios cambios de receptor, pero siempre ha permanecido la misma. ¿Por qué es importante la antena y por qué es importante referir en el procesamiento al tipo de antena que corresponde? Porque cuando nosotros hacemos una medición GNSS, hacemos la medición respecto del centro de fase de la antena. Acá tengo
he presentado una gráfica de la antena que está actualmente operativa en esta estación, y si vemos, tiene un espesor. Las antenas geodésicas, por lo general, que están instaladas en estaciones continuas, tienen un espesor. Dentro de ese espesor, esa altura, digamos, hay una distancia al centro de fase de L1 y una distancia al centro de fase de L2 que debe ser corregida en el momento de procesamiento. Por eso es importante saber referir a la antena que corresponde. Respecto a las coordenadas, nosotros tenemos, como les dije, en cada estación publicada la coordenada oficial que refiere al marco de referencia y a la época. Mi pregunta es, ¿esas coordenadas serán únicas? ¿Serán las que tengo que usar eternamente para esa estación GNSS? Bueno, vamos a ver ahora esa serie de coordenadas que les mostraba recién, a modo de ejemplo para esta estación de Argentina, que se encuentra en el centro oeste, en la provincia de Minas. Si ustedes ven, esto es la componente norte, esta es la componente este y esta es la componente alta. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero tenemos una variación que va desde menos 50 milímetros a 100 milímetros. O sea, desde menos 5 centímetros a 10 centímetros. ¿Esto qué nos está diciendo? Desde el 2005 aproximadamente, un poquito antes de esa estación instalada a mediados del 2004, hasta la actualidad o hasta fines del 2023, la componente norte ha sufrido un desplazamiento que en, en, en el periodo completo nos lleva a algo de 15 centímetros. Desde luego que vemos que ese desplazamiento no es constante, aparenta tener una tendencia, pero tiene saltos. ¿Qué son esos saltos? Los terremotos ocurridos en el caso del 2010, de febrero del 2010 en Concepción, Chile, y el del 2015 de Illapel o Tongoy, del 2015, perdón, el de Concepción es del 2000. Y acá tenemos otro terremoto cercano que fue en San Juan en el 2020. Bueno, ¿qué vemos? Que las coordenadas no pueden ser consideradas coordenadas. O sea, si yo estoy haciendo una medición por esta época, acá por el 2020, tengo que referir a la coordenada de esa época. Si estoy haciéndolo en el 2023-24, tengo que referir a la posición del 2023-2020. Es decir, las estaciones continuas nos están aportando el conocimiento de que el marco de referencia se está moviendo. En este caso, en este sitio, se está moviendo conforme a esta variación, ¿sí? O sea, nos permite la estación monitorear semana a semana o día a día, si este procesamiento se hiciera día a día, tendríamos una posición día a día. Estos son puntitos semana por semana. Bueno, ¿qué pasa con la altura? En la altura también vemos una variación. Ese ruido aparenta ser parte de la imprecisión en la coordenada altura, realmente parte lo es, pero otra parte, si alcanzamos a ver, una función que trata de acompañar a esos puntitos, es una sinusoide. Eso nos da una idea de que hay algo no del todo modelado, y bueno, parte de eso les voy a comentar en sí. Bueno, la respuesta, por lo tanto, sería no podemos utilizar una coordenada única en el. Acá les puse el ejemplo de otras 3 estaciones, una en Brasil, una en Chile, una en Perú. Elegí estas estaciones porque son estaciones que tienen la serie completa, o sea, tienen más de 23 años de datos. El procesamiento nos ha permitido ver la tendencia, lo que nosotros llamamos la tendencia, que responde de alguna manera al movimiento de la placa tectónica. Nosotros sabemos que América del Sur se está yendo hacia el noreste. Esta recta nos hace ver que eso se cumple, ¿no es cierto?, para la estación de Chile. Pero si vemos para la estación de Manaos en Brasil, ahí cerca del Amazonas,
se va hacia el norte, pero hacia el oeste, brevemente, y la estación de Arequipa, luego del terremoto ocurrido en el 2001, que tuvo un movimiento muy grande, un salto muy grande y un movimiento elástico, después sí tiende a tener una tendencia hacia el noreste, como nos dice la plataforma. Bueno, vemos la sinusoide acá en esta serie más larga, en la altura, y bueno, eso nos está diciendo que hay parte del modelo de cálculo que no están del todo modelado, o bien hay una variación en la altura de la estación que tiene un movimiento que hay muchas hipótesis de eso, la ciencia está trabajando en eso, en poder identificar si eso es parte de algo atmosférico no modelado en el cálculo de las coordenadas, o si hay hidrología, por ejemplo, si hay una serie hidrológica que está afectando a la altura de esta sección. Bueno, esto que aparenta tan grande, estamos hablando de más o menos 2, 3 centímetros. ¿Cómo podemos medir esos 2, 3 centímetros? ¿Cómo podemos medir esta variación, estos saltos de 20 centímetros? ¿Con qué estamos trabajando? ¿A qué nos estamos amarrando para poder decir esto es un movimiento de esa estación y no es un movimiento de toda la región? Bueno, allí viene lo de mi título, ¿no? Red de estaciones permanentes. O sea, yo siempre hablo de la red, no podemos hacer las cosas solas. Me gustó mucho lo que comentó Hernán Luis Rojas hace un rato, que dijo, la agrimensura se hace de dos o más, que tenemos siempre que medir desde dos extremos. Bueno, en geodesia lo necesita, efectivamente. Yo acá no me voy a poner en detalle, pero esto que les estoy mostrando es la estructura de cálculo de la red de América. ¿Sí? América es sistema de referencia, CIRCAS es sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Es más que un proyecto, empezó como un proyecto hace 30 años y ya se ha concretado. El objetivo era determinar un marco de referencia único para América del Sur, se cumplió, se extendió a América Central y ya se ha extendido desde el 2015 a América del Norte. Acá tenemos un mapa de la red CIRGAS. En ese mapa vemos puntos rojos y puntos azules. Los puntos rojos pertenecen a la red global. Los puntos azules pertenecen a las redes de densificación nacionales, que sumados nos dan la red de densificación del continente. ¿Por qué nos hacen falta los puntos rojos? Los puntos rojos forman parte del cálculo, una estrategia de cálculo muy similar a esta, en donde participan distintos centros de procesamiento globales que calculan esas estaciones rojas. A nivel global calculan primero. A nivel continental empezamos a calcular y calculamos luego que a nivel continental nos dan las coordenadas de esos puntos cruciales. Entonces nosotros usamos esos puntos fiduciales para amarrarnos e introducir el marco de referencia. Digamos que cada uno de esos puntos rojos serían el operador que nos tiene la cinta y los demás puntos son hacia los que vamos. Desde luego que se hace en un proceso de ajuste muy riguroso. Para esto trabajan hoy en América más de 10 centros de procesamiento. Acá hay marcado en verde el centro de procesamiento del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, que es oficial y está realizando este cálculo semana a semana, día a día. Ellos aportan una solución que es combinada y dos centros de combinación, el DGFI que está en Alemania y el IBG de Brasilia, realizan la combinación. Cuando realizan la combinación, es bastante riguroso, tienen un criterio de control de calidad y de ese control de calidad surgen las coordenadas. Por otro lado, surgen lo que nosotros llamamos las soluciones que se van a acumular y cada tantos años se va a hacer un cálculo de velocidad. Bueno, ese sería como el aporte geodésico, el primer aporte geodésico de la red de estaciones continental.
Esto a la misma escala se realiza en Argentina. O sea, Argentina toma puntos de la red argentina que están en Sirgas como puntos fiduciales y calcula a las más de 100 estaciones de Argentina las coordenadas. Y cada tanto hace el cálculo o estimación de las velocidades. Acá les resalto en amarillo, ¿no? O sea, además de esto de hacernos falta los fiduciales, es necesario realizar un procesamiento muy riguroso. En ese procesamiento muy riguroso entran a jugar como factores en el cálculo modelos, modelos de carga atmosférica, modelos de carga oceánica, mareas terrestres y mareas oceánicas, el campo de la gravedad, la radiación solar, los modelos de corrección a los centros de las antenas que les mencioné recién. Bueno, todo eso, nosotros lo tenemos que introducir en los software. Por eso este cálculo se realiza con software científico que nos permiten introducir los modelos, digamos, más actuales de estas variables que les mencioné. Bueno, el resultado es coordenadas. Yo no les dije en mi título algo más que coordenadas, ¿no? Yo no les voy, no es mi intención mostrar las coordenadas, sino que las coordenadas varían. Acá les pongo un ejemplo numérico de esa estación MSAC, como de una semana a la otra, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z variaron para esa estación luego del terremoto del Mau. Lo mismo si quisiéramos comparar para la época del septiembre del 2015, también veíamos un salto de la coordenada. Este archivo por estación, nosotros lo podemos descargar de la página de Sirgas en lo que nosotros llamamos las soluciones semanales. Ahí hay varias alternativas, bajar X y Z por estación o bien bajar semana por semana toda la red. Esto que yo les he mostrado es el archivo de la estación MSAC, X y Z por estación, ¿no es cierto? Y ahí seleccioné la estación MSAC para bueno, también aparece lo que nosotros llamamos las coordenadas multianuales. Como bien les mencioné, cada semana se va acumulando, se van guardando esas soluciones y cada tanto se juntan todos esos puntitos, se grafican numéricamente hablando, ¿no es cierto? Y se encuentra la función lineal que mejor aproxima a esa variación. Eso es lo que nosotros llamamos la solución multianual, da por resultado una coordenada en X y Z o en latitud, longitud y altura. Acá les puse como ejemplo la última solución en latitud, longitud y altura. Ahí podemos ver la estación MSAC que aparece con 3 renglones, o sea, 3 valores de coordenadas. ¿Por qué? Porque están referidos los distintos periodos antes del 2010 al 2015 y después de septiembre del 2015, después del terremoto del Chile. O sea, según en qué época yo voy a trabajar, voy a tomar una de esas coordenadas, la que me corresponda según el periodo donde voy a estar. A esa coordenada la tengo que combinar con las velocidades. Y ahí tenemos el otro producto que les mencionaba. Además de coordenadas, tenemos velocidad. Esto nos lo aportan las estaciones. Yo no podría calcular esta variación de coordenadas si esa estación no estuviera permanentemente monitoreando su variación en la coordenada. Acá tenemos un ejemplo. Para la misma estación, los 3 periodos ahí marcados, su velocidad en X, en Y y en Z. Perdón, en norte, en este y en alto. Bueno, volvamos al título. Redes de estaciones mucho más que coordenadas. Redes de estaciones. Yo les hablo de redes de estaciones. Ahí está la red Sirgas. Tenemos otra imagen de la red Sirgas. ¿Qué pasa? Que aparecen otros colorcitos. Los azules que les mostraba recién, acá están pintados de color por los países. Cada país tiene su red de densificación. Argentina tiene la red TRANS. Fíjense que ahí no aparecen los 100 puntitos de Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina han incorporado a Sirgas no el total de estaciones, algunas estaciones estratégicamente elegidas.
Esas estaciones van a trabajar como puntos fiduciales para que el Instituto Geográfico de Argentina dé coordenadas al total de estaciones GNS, que son hoy más de 100. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Uruguay, en Perú. Cada país tiene su red de estaciones. Quise poner esta imagen de Ramsac porque esto es otro servicio que nos presta el Instituto Geográfico Nacional. Nosotros podemos ver online cuáles son las estaciones que están trabajando. Las que están en puntos verdes son las estaciones que están operativas online, o sea, si estas en algún momento se apagan es porque no tienen, no están activas. Las rojas es porque han dejado de transmitir datos, las amarillitas es porque quizás todavía no transmiten datos, están esperando, algunas estaciones transmiten datos una vez al día, a las 21 horas, o sea, a las 0 horas de tiempo universal. Bueno, pero las que nosotros sabemos que están online tienen que transmitir, los que están online tienen que estar de color verde. Bueno, ¿qué más? ¿Qué coordenadas? Vamos a ver algunas otras. Esta imagen la tomé hace unos meses atrás de una conferencia de un colega alemán. Mencionaba la importancia de las técnicas de observación. Y acá vemos distintas técnicas de observación. El GPS aparece acá como una de ellas, pero tenemos altimetría satelital, tenemos mareas, tenemos gravímetros, tenemos magnetometría, tenemos gravimetría satelital. Bueno, y así podríamos ver muchas otras técnicas que aportan a la ciencia. Acá, digamos, en este marco se concentra, digamos, el conocimiento y el aporte, la especialidad de cada una de las técnicas en la mejora de los modelos de cálculo. Los modelos de cálculo que van a ser luego utilizados por cada una de esas técnicas. ¿Sí? Yo les hablaba recién de que la altura, las variaciones en alturas asinusoidales pueden deberse a algunas deficiencias, ya sea en los modelos atmosféricos o en los modelos hidrológicos. Bueno, efectivamente así es. Mientras más preciso medimos, más aportamos al conocimiento de esos modelos. Cuando esos modelos son mejorados, los inyectamos nuevamente en los métodos de cálculo, de allí que a veces tenemos que actualizar los software, porque aparecen nuevos modelos de cálculo que tenemos que incorporar a los software, entonces a veces un software está viejito y tenemos que comprar su actualización para poder incorporar estos nuevos modelos. Y eso es como un círculo, ¿no? Que no termina nunca. La ciencia le aporta a la técnica y la técnica le aporta a la ciencia. Veamos algunas otras aplicaciones. Para eso quisiera acá recalcar, ¿no? O sea, acá tenemos las estaciones continuas que están en puntos de coordenadas conocidas. Reciben la estación de las estaciones GNSS. A partir del conocimiento del punto de manera precisa, porque es un punto del marco de referencia, y la observación, las estaciones continuas permiten también calcular o mejorar el cálculo de las órbitas. Esta retroalimentación, la red global permite calcular y mejorar las órbitas de los satélites, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque miremos esta otra imagen. No sé, no alcanzo a ver ahí. Ahí creo que se ve mejor. El GNSS, los satélites GNSS son satélites muy altos, ¿sí? Están a más de 20.000 kilómetros de altura. Y otras técnicas, por ejemplo, las técnicas gravimétricas, las de altimetría satelital, los satélites DORIS, los satélites de DSLR, son satélites más bajos. Entonces, esos satélites llevan a bordo una antena GNSS, por lo tanto los podemos posicionar respecto al GNSS. Entonces,
qué responsabilidad, ¿no? O sea, los GNSS le dan coordenadas a todas esas otras misiones que aportan al conocimiento de variables del sistema Tierra. De allí, qué importante es que estos satélites GNSS tengan su órbita de manera precisa. Qué importante es que los puntos o las estaciones continuas que participan del cálculo de las órbitas satelitales del GNSS tengan coordenadas. Qué enorme responsabilidad. María Cristina, discúlpame, 10 minutos. Gracias. Bueno, allí algunos modelos que han surgido de las observaciones de las estaciones continuas. Nosotros tenemos la red Sirius, que ha medido por más de 30 años, y a partir de la variación de coordenadas, hemos podido generar modelos de velocidades para distintos periodos, ¿no? El VEMOS 2009, el VEMOS 2015, el VEMOS 2007, que muchos de ustedes habrán usado. Si a esos modelos le sacamos la tendencia de la tectónica, nos queda lo que nosotros llamamos deformación, que eso sí es muy utilizado por los geofísicos, los geodestas que hacen geodinámica para conocer un poco más sobre la respuesta, la respuesta de la corteza, ¿no? Aporte desde las estaciones que inicié. Vamos a la infraestructura GNS y el aporte a estudios de la atmósfera, ¿no? El receptor GNSS se encuentra a 20.000 kilómetros, tiene por debajo toda la atmósfera, ¿sí? Dos capas fundamentales atraviesan la señal del GNSS, la ionosfera y la troposfera. En la ionosfera se caracteriza por tener iones libres. Esa ionosfera es muy importante para la sociedad, para las comunicaciones, ¿no? El, las, las comunicaciones de radio se transmiten con rebotes en la ionosfera. Por lo tanto, es muy importante conocer el comportamiento de esa ionosfera, de esa capa, cuáles son los electrones, qué cantidad de electrones tiene, para ver si este rebote se produce como uno pretende que se produzca. Para eso, el GNSS aporta, a partir de la ciencia del procesamiento de las estaciones GNSS, aporta lo que nosotros llamamos el mapa de contenido de electrones total. Este es un ejemplo para un día, una hora, el mapa realizado a partir de las observaciones de Sirga por gente del Observatorio de La Plata de la Facultad de Ciencias Astronómicas. Bueno, les dije la troposfera. La troposfera, la señal va a sufrir un retardo producto del vapor de agua. Mayor vapor, mayor retardo. Entonces, nosotros procesamos y estimamos el retardo cenital. Ese retardo nos da información del vapor de agua. Entonces, en realidad, si conocemos la estación y conocemos el satélite, conocemos la distancia de manera precisa y el retardo lo calculamos como un valor agregado. Este es un mapa desarrollado por el Centro de Ingeniería Mendoza Argentina, el grupo que lidero, en donde cada uno de esos puntitos es una cuantificación del vapor de agua para una determinada hora de un día en cada una de las estaciones continuas. Y acá les quise compartir a modo de ejemplo la tormenta del 16 de diciembre del 2023, la tremenda tormenta en Bahía Blanca. Esto que tenemos graficado es el retardo cenital troposférico. La línea negra es el valor promedio de retardo cenital troposférico calculado para más de 10 años de datos. Y lo que vemos acá en la línea azul es el cálculo a partir de ZTD. Indudablemente vemos que hay un valor anómalo durante varias horas. De este otro lado está la estación de Mendoza. Ese mismo día se produjo un viento sonda, una sequía enorme. Vemos lo contrario, ¿no? Un valor anómalo negativo. Esto es una animación del vapor de agua para esos días, empezando por el
por el día 15, creo, y va pasando a medida que va transcurriendo ese vapor de agua, podemos ir viendo cómo avanza la... Bueno, creo que eso voy finalizando. Hay otras aplicaciones, les decía, las misiones satelitales para medición gravimétrica. Tenemos ahí un instrumento que es posicionado desde el GNSS, va a bordo de un satélite que recorre todo el planeta y es capaz de medir el campo de la gravedad. Son dos satélites en realidad y su movimiento relativo es que se va monitoreando y son capaces de entregar anomalías gravimétricas para el estudio de un montón de variables, entre ellas variaciones de agua, de variaciones de densidad. Otra aplicación es la medición del nivel medio del mar. Nosotros tenemos la gran preocupación, ¿no es cierto?, el derretimiento de los hielos polares está haciendo que aumente el nivel del mar y esa es una consecuencia de las inundaciones en los niveles de costa. Esto está documentado, efectivamente hay un aumento del nivel del mar que viene ya en las últimas décadas por más de 10 centímetros, pero acá recalco la importancia, ¿no?, de las principales mediciones son misiones satelitales de altimetría sobre el mar, y ahí la geodesia está muy atenta. Esos satélites altimétricos lo que hacen es medir la posición o la distancia desde el satélite a la superficie del mar. El tema es quién calcula la órbita de ese satélite, quién da posición a ese satélite. Bueno, actualmente están posicionados con GPS y, como les dije, es tan importante la posición orbital que podría ser que hiciéramos hipótesis confusas si no estuviese eso bien detallado. Y bueno, la última aplicación que les quiero mencionar es un colega alemán hizo una presentación sobre la navegación de los móviles de navegación urbana, ¿no? Se habla mucho de los drones que hacen delivery, los drones que hacen inspección de redes eléctricas, que hacen operaciones y servicios a la agricultura. Hay muchas operaciones que bastan con la navegación del GNSS, pero otros no. Esos otros a veces requieren de otro tipo de sensores y esos sensores requieren también de una importante base desde la geodesia y desde la georreferenciación. Entonces todo tiene que estar integrado, ¿no? O sea, los mapas en donde vamos a permitir que los drones transiten o los sitios en donde no transiten tienen que estar muy bien referenciados, y ahí tiene un papel preponderante las redes de estaciones. ¿Por qué? Porque las redes de estaciones continuas son las que van a dar principalmente la órbita del elemento, el recorrido del elemento no tripulado, pero al momento del aterrizaje, ya a veces la precisión que obtenemos en GNSS no es suficiente y hay que partir de otros sensores que me permitan asegurar la precisión en esa localización. Bueno, por último, entonces, cerrar, las redes de estaciones son fundamentales. El vínculo con otras técnicas es fundamental, o sea, las GNSS solas no nos permiten el posicionamiento, sí o sí tenemos que trabajar con colocalización de otras técnicas, de allí la importancia de los observatorios fundamentales, como mencionó Hernán Alvis Rojas, lo que están logrando ellos desde San Juan, un observatorio que tiene DORIS, SLR y GNSS en OAFA, y el proyecto de CARP que tienen ahí cercano en San Juan del BLBI, la importancia de que esos sitios de colocalización son la referencia fundamental. De allí las estaciones se densifican y permiten en esos cálculos globales o regionales mantener las órbitas de los satélites precisos. Todos aportamos, humildemente.
desde los que mantenemos estaciones, los que hacemos procesamiento, los que mantienen el servicio de datos, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina, los que hacen procesamiento y los que aportan a los modelos, ¿no? De allá la importancia de las técnicas y de la ciencia, ¿no? La ciencia detrás de la técnica es fundamental. Nuestro país lo ha logrado y tenemos que mantenerlo. Bueno, nada más, muchas gracias. Eso era lo que quería compartirles. Si luego de las preguntas tengo un tiempito, les quiero compartir otra cosita. Bueno, en principio, sublime tu disertación. Excelente, María Virginia. Creo que te cambié el nombre, como te hablé antes. La verdad, te agradezco y en tu nombre también agradecer a la Academia de Agrimensura. Y como hoy decía un académico, creo que amalgamados, todos los actores de la agrimensura nacional podemos concretar nuestros propósitos, ¿sí? Eh, y esta jornada hoy de disertación ha sido muestra de ello, ¿sí? Ha llegado una pregunta, nos dice Edson, nos pregunta Edson Sánchez Rebollo, nos dice, buenas noches, ¿cuánto es el desplazamiento promedio anual de las coordenadas? Y eso depende de qué estación estemos hablando. Hay estaciones que tienen, y de la coordenada también, ¿no? 2 centímetros por año y otras que tienen 4 milímetros por año. No. Hay años tranquilos, como decimos, que la placa se va moviendo lentamente con el movimiento tectónico, y hay años o meses en los cuales se producen los terremotos o los sismos en las zonas de deformación y afectan a las estaciones que están cercanas. A veces esa afectación es a miles de kilómetros. Por ejemplo, en el caso del terremoto de Concepción y en el terremoto de Illapel, esos dos saltos que mostré, 2010-2015, se vio desplazamiento hasta Rosario, ¿sí? O sea, el desplazamiento de 4 o 8 milímetros llegó hasta más de 1.200 kilómetros. O sea que depende mucho de dónde está ubicada la estación y la época, ¿cierto? Si ha sufrido la región deformaciones por solo la tectónica o ha tenido sismo. Si quiere verlo, ¿cómo me dijiste el nombre de la persona? Edson Sánchez Rebollo. Edson. Yo lo invito a que entre a la página de Sirgas y vaya a estaciones, busque la estación más cercana que le interesa y ahí va a poder ver la serie, la serie de la variación de la coordenada para la estación cercana que le interesa. Bueno, después en el chat no hay más preguntas, es el momento a los asistentes. Y bueno, hay una felicitación, interesantísima la disertación de Pablo Ávila, y mencionaste que querías mostrar algo más. Sí, Si querés, sí, por el favor. tiempo es tuyo. Bueno, contarles que un grupo de colegas en el 2022 hicimos una propuesta de una revista de agrimensura, ICU Agrimensura. ICU viene de Investigación, Ciencia y Universidad, es una revista ICU, la revista ICU es una revista de la Universidad Juan Massa, de donde yo soy docente. Este grupo de colegas, que ahí estoy compartiendo los nombres, todos profesores, docentes, investigadores, participantes de la academia, teníamos la ilusión de poder llegar a una revista que fuera específica de agrimensura. Se propuso a la editorial de la ICU en junio del 2022 una edición especial de una revista que se llamara ICU Agrimensura. El año pasado, justamente en abril, en estas jornadas para la Semana de la Agrimensura,
yo hice una presentación, una breve presentación, e invité a los colegas a enviar sus artículos. Este fue el flyer en esa oportunidad y bueno, hoy felices, después de un año, de poder presentar ya el primer ejemplar. Como les menciono, esta revista está indexada, ya vamos a ver acá, tiene varias indexaciones a partir de la labor que ha realizado la editorial de la Universidad Juan Agustín Maza. Las temáticas, las áreas temáticas que definimos son prácticamente abarcan todas las áreas de especialidad de la agrimensura. Las formas de publicación pueden ser por artículo completo, comunicación breve o revisiones. Esta es la pantalla en donde tienen que ingresar y ahí tienen que poner enviar un artículo. Acá en el botón convocatoria aparece la ISCU Agrimensura como una especial, ¿no es cierto? Y ahí pueden entrar directamente a la edición especial de Agrimensura. Para la información para los lectores y autores tienen ahí información específica, por ejemplo, los autores, todo el formato con el que tienen que mandar sus artículos. Es una revista que tiene doble ciego, o sea, los artículos son enviados a revisores que no conocen el nombre de los autores y los autores no conocen el nombre del revisor. Está indexada en todos estos servicios, digamos, de indexación científica. Esta es la tapa de la edición especial Agrimensura del 2023, que fue el volumen 7, número 9 de la ICU. Cuenta con un editorial, una carta al editor de los colegas de OAFA de San Juan, la editorial es de José María Champaña y quien les habla, y luego 6 artículos completos, los pueden ver, son de Open Access, o sea, todos pueden bajarlos sin tener que pagar. Yo acá puse una imagen de la página, ¿no es cierto? O sea, una vez que entran a la revista, pueden apretar el botoncito este del PDF y pueden descargar directamente cada uno de los artículos a su computadora y poder leerlos tranquilamente. Aparecen allí los títulos, los autores de los trabajos y aparece un correo electrónico de un autor de referencia donde ustedes, si tienen más interés en conocer sobre la temática, pueden tomar contacto con él. Bueno, por último, decirles que esta fue la primera edición, pero está abierta la edición para futuros, una nueva revista para este año, así que pueden hacernos llegar sus artículos del grupo que les mencioné. Nos vamos votando para ser editores, somos como los editores invitados para ir haciendo los envíos a los revisores y así ir saliendo. Lo bueno de la revista es que es digital, por lo tanto, a medida que se van aprobando los artículos, se van publicando y cerramos una edición cuando tenemos 5 o 6 artículos. Esa es la condición para cerrar una edición. Bueno, desde el año pasado logramos una y estamos ahora con un artículo en revisión para armar la siguiente revista. Así que están todos invitados, no hace falta que sean argentinos, pueden ser colegas latinoamericanos. El idioma de la revista es español o inglés. Lo bueno es que, bueno, tener una revista indexada en español para que se pongan en práctica quienes tienen que publicar de nuestras universidades y nuestros investigadores. Nada más eso quería compartir. Bueno, excelente María Cristina. Te comento que siguieron ingresando, María Virginia, siguieron ingresando felicitaciones, ¿sí? Y se compartió el link de la revista en el chat, fue solicitado y ya fue compartido para realizar los aportes documentales. Y bueno, y para cerrar hay palabras acá del presidente de la Academia Nacional de Agrimensura, que en nombre de la Academia agradece y felicita a los 4 académicos que hoy nos regalaron parte de su saber. Son palabras de Norberto Fricks,
a quien de parte del Comité Ejecutivo de la Federación le agradecemos esta comunión que logramos tener hoy, ¿sí? Bueno, gracias a todos por estar. Gracias, María Virginia.